Una noche de diversión desbordada para familias y jóvenes en el Luna Park de Sydney termina en tragedia cuando 7 personas pierden la vida en un devastador incendio. Pronto surgen impactantes acusaciones de corrupción policial, incendio premeditado y crimen organizado. Ahora, más de 40 años después, las autoridades esperan que una recompensa de $1 millón ayude a las familias a encontrar respuestas al inquietante misterio de lo que realmente sucedió esa noche de 1979. El Luna Park de Sydney, con su arquitectura de fantasía, ha estado en funcionamiento desde 1935. Miles de familias han creado recuerdos para toda la vida dentro de la atracción temática de estilo Art Deco, con sus puertas en forma de boca abierta. Pero en junio de 1979, un incidente cambió esa percepción después de que un padre, sus 2 hijos y 4 amigos de la primaria murieran en la atracción más popular del parque. El tren fantasma era uno de los principales atractivos del lugar. El recorrido de 2 minutos y medio serpenteaba por un laberinto de túneles oscuros donde imitaciones de fantasmas y bestias se escondían en cada recoveco. Tenía capacidad para 2 personas en vagones con forma de pequeños trenes, transportando a los pasajeros a lo largo de 600 pies de vía eléctrica llena de escenas aterradoras, curvas cerradas y un fuego simulado. Sin embargo, poco después de las 10 p.m. la noche del 9 de junio, algunos pasajeros notaron llamas reales saliendo de la escena de fuego falso, aproximadamente a 3/4 del recorrido. Pensando que era parte de la aventura, decidieron no reportarlo. 5 mejores amigos de Waverly estaban emocionados por subirse al tren fantasma aterrador. Era su primera salida solos sin la compañía de sus familias, y los chicos adolescentes la estaban pasando increíble. No tenían idea de que solo uno de ellos saldría vivo del parque. Según el sobreviviente Jason Holman, sus 4 amigos subieron a los 2 vagones que estaban delante de él. Él se sentó solo en el siguiente y dijo que, aunque estaban emocionados, los chicos también estaban un poco nerviosos por el paseo. Más de 30 personas también estaban en sus vagones, preparándose para la experiencia espeluznante. Holman observó cómo los carros de sus amigos entraban por las puertas batientes, marcadas como entrada al infierno. Pero cuando su carro se acercó a la entrada, uno de los empleados del parque lo sacó bruscamente del juego. Al principio, Holman no vio señales de un incendio. Estaba desconcertado por el empleado que lo sacó bruscamente del carrito en movimiento. Momentos después, vio el humo saliendo a borbotones de la entrada, y entonces comenzaron los gritos. Sin rociadores que pudieran frenarlo, el fuego se propagó rápidamente. Pronto los pasajeros quedaron atrapados en la oscuridad mientras el humo y las llamas envolvían el tren fantasma. Los pasajeros salieron tambaleándose de la estructura del juego, mientras algunos pateaban las paredes divisorias, desesperados por encontrar una salida del laberinto en llamas. Mientras Holman observaba cómo se desarrollaban las escenas de caos y llamas, vio a pasajeros cubiertos de hollín salir del juego. Pero lo que sucedió después se repetiría en su mente desde entonces. Carritos vacíos en llamas saliendo del juego sobre la vía mecánica. Sus 4 amigos no estaban por ningún lado. De pie junto a Holman estaba una mujer afligida con un cono de helado que goteaba. Más tarde se sabría que la mujer era Jenny Godson. Godson, su esposo y sus 2 hijos viajaron desde Warren en unas vacaciones familiares. Era la primera vez que sus hijos de 2 y 4 años visitaban la costa y estaban disfrutando su tiempo en el parque de diversiones. Al final de la noche, la familia todavía tenía 4 boletos para los juegos, y los niños decidieron gastarlos en el tren fantasma. Mientras se dirigían al juego, Godson fue invadida por lo que ella llamó un antojo extraño de helado que normalmente no comía. Le dijo a su familia que fueran adelante y la esperaran en la entrada del juego mientras ella compraba un cono. Lo que no sabía era que sería la última vez que vería a su familia con vida. Yo era del campo, vine aquí para pasar una noche con mi familia. Todo mi mundo simplemente se vino abajo. Mientras regresaba al tren fantasma, vio humo saliendo del juego, pero sus hijos y su esposo no estaban. Mientras tanto, los sobrevivientes contaron que su carrito fue rodeado por llamas de hasta 4 metros de altura cuando llegaron a la salida. El lugar simplemente se incendió. Había gente dentro y fuera. Las llamas salían a borbotones y el humo, creo que casi me estaba ahogando. Ni siquiera podía respirar bien por el humo. Todavía tengo humo en los pulmones, el lugar simplemente se incendió. El personal de Luna Park se enfrentó al voraz incendio entre el denso humo, corriendo hacia adentro para guiar a la gente fuera del oscuro laberinto.
Al principio, el personal pensó que todos los pasajeros habían salido con vida, pero los carros vacíos que salían del túnel del tren contaban una historia diferente. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero debido al suministro de agua insuficiente en el parque, se vieron obligados a obtener agua directamente del puerto, lo que dificultó sus esfuerzos para combatir el incendio. Cuando el incendio finalmente fue extinguido alrededor de las 11:30 de la noche, los rescatistas hicieron el macabro descubrimiento. Los restos de la familia de Godson fueron encontrados acurrucados juntos en un túnel oscuro. Los cuerpos de los 4 amigos de Waverly fueron encontrados en otra sección del recorrido. Tenían solo 13 años. Horas después, el investigador principal del incendio, el detective inspector Doug Knight, descartó cualquier teoría de incendio provocado. Ahora estamos convencidos de que el incendio fue resultado de una falla eléctrica dentro del edificio. El inspector Knight ordenó la demolición y limpieza del sitio del tren fantasma y supervisó la destrucción de los escombros restantes. Menos de medio día después de que se extinguió el incendio, fue demolido con topadoras y las ruinas fueron retiradas. La rápida limpieza del sitio va en contra del procedimiento policial, que debió haber acordonado el área después de retirar los cuerpos para preservar la evidencia y evitar que fuera destruida o contaminada. 2 días después de la tragedia, la madre de una víctima visitó el lugar donde murió su hijo para dejar una flor en el sitio. Según ella, no había cinta de escena del crimen ni siquiera oficiales en el lugar. Le pareció muy extraño que lo único que quedaba del tren fantasma era el piso. Pero aún así, la versión de la policía seguía firme en que una falla eléctrica fue la causa del incendio. Luna Park cerró sus puertas durante 3 años después del incendio y volvió a abrir bajo una nueva administración en 1982. Para muchos, sin embargo, la idea de que una falla eléctrica causó el incendio simplemente no les parecía creíble. ¿Pero por qué estaban tan seguros de que fue un incendio provocado? En 1977, 2 años antes del incidente fatal, el cuerpo de bomberos advirtió a las autoridades de Luna Park sobre los riesgos que representaba el túnel de madera del tren fantasma. La preocupación era que no estaba equipado con luces de emergencia ni señales de salida. El parque tampoco atendió la advertencia de instalar un sistema de rociadores y agregar un carrete de manguera dentro del juego. Para mayo de 1979, las medidas de protección contra incendios aún no se habían implementado y a los operadores se les dio otros 12 meses para realizar los cambios necesarios. El incendio estalló semanas después. Según un inspector de incendios que revisó el tren en 1977, el interior del juego era un laberinto completo, con madera pintada de negro que hacía difícil ver incluso cuando las luces estaban encendidas. Dijo que solo pudo salir del laberinto siguiendo la vía del tren. 9 semanas después del incendio, una investigación del forense especuló que una colilla de cigarro desechada, la falta de iluminación, señalización y los túneles oscuros en forma de laberinto contribuyeron a la tragedia. Al final de su investigación, el forense determinó que Luna Park no cumplió con su deber de cuidado hacia los visitantes, pero no en la medida suficiente para respaldar un cargo de negligencia criminal. La investigación concluyó que las 7 muertes fueron causadas por intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras, pero que, en última instancia, las muertes fueron accidentales. Más tarde se revelaría que no había pruebas que respaldaran esa sugerencia. Según los informes, había varios letreros de no fumar en el juego mecánico. Además, ningún pasajero había visto ni olido humo de cigarro esa noche. 8 años después, en 1987, la Autoridad Nacional contra el Crimen abrió otra investigación sobre la tragedia. Pero aunque no surgieron nuevas pruebas, las autoridades encontraron que las investigaciones anteriores fueron inadecuadas e ineficaces. Pasarían otros 34 años antes de que las familias de las víctimas obtuvieran algunas respuestas concretas sobre lo que sucedió esa noche de 1979. El periodista Carl Meldrum Hanna descubrió una gran cantidad de graves fallas en la manera en que la policía manejó la investigación. Incluía declaraciones de testigos que faltaban, la limpieza irregular de la escena del incendio, así como la participación de personajes turbios del bajo mundo. Su investigación fue respaldada y apoyada con documentos nunca antes vistos y entrevistas grabadas por el artista Martin Sharp. Martin Sharp, quien fue responsable de volver a pintar la icónica cara sonriente de Luna Park, nunca creyó que el incendio fuera un accidente. Varios testigos le dijeron a la policía que olieron queroseno altamente inflamable, un tipo de parafina cerca de la chimenea de imitación dentro del juego, que según los informes fue el punto de ignición del incendio. Pero estos informes nunca fueron investigados por la policía. Los testigos también mencionaron a un grupo de hombres de aspecto sospechoso, vestidos como motociclistas,
o con ropa de motociclistas en las cercanías del tren fantasma alrededor de la hora del incendio. Les Dowd, que era un adolescente en ese entonces, le dijo a la policía que escuchó a un grupo de motociclistas vestidos de mezclilla hablando sobre esparcir queroseno y prenderlo con un fósforo. Según Dowd, escuchó a uno de ellos decir, cito, «Eres un tonto por hacerlo», y luego empezó a correr hacia la salida. Sin embargo, numerosos testigos dicen que se sintieron presionados o incluso intimidados por la policía para seguir una narrativa diferente a lo que realmente vieron esa noche. Aún más siniestras son las acusaciones de corrupción policial que implicaron al investigador principal Doug Knight con organizaciones del crimen organizado. Se cree que Knight era un llamado operador que recibía dinero de criminales para manipular investigaciones. De hecho, nuevos informes descubiertos de altos oficiales de la policía de Nueva Gales del Sur alegan que el jefe criminal Abe Safran, o Mr. Sin como se le conocía, ordenó personalmente el incendio del tren fantasma. Su motivo para el incendio provocado, un valioso terreno frente al mar. Estas afirmaciones se reforzaron cuando, después del incendio, Luna Park fue vendido a un postor bastante dudoso con vínculos familiares con Safran. Investigaciones adicionales demostraron que el incendio provocado había sido el arma preferida de Mr. Sin cuando se trataba de atacar propiedades comerciales que quería adquirir para sí mismo, y Doug Knight, como su intermediario, le permitió quedar impune incluso por asesinato. Safran murió en 2006, pero un año después de su muerte, su sobrina reveló al Sydney Morning Herald que su tío fue responsable del incendio en el tren fantasma, pero que nadie debía morir. El incendio, dijo ella, fue provocado para que él pudiera obtener el control del arrendamiento del parque para sí mismo. Un día después de la entrevista, la sobrina exigió que la historia no se publicara. Más tarde negaría haber hecho las revelaciones que se le atribuían, aunque la entrevista había sido grabada. En abril de 2021, el forense del estado solicitó formalmente a las autoridades policiales de Nueva Gales del Sur que revisaran todas las pruebas relacionadas con la causa y el origen del incendio, así como las circunstancias que rodearon las muertes resultantes. Luego, en julio de 2021, el ministro de Policía anunció que la investigación se reabriría y les dio a las personas 1 millón de razones para presentarse con nueva información. Me alegra que el gobierno haya considerado apropiado ofrecer una recompensa de $1 millón. Es adecuado, dado el interés público en esta investigación. El paso del tiempo ha hecho que sea un poco más difícil para nosotros obtener pruebas y por eso estoy haciendo un llamado a la ciudadanía. Si saben algo, incluso si creen que ya lo han informado, por favor vuelvan a contactar a la policía de Nueva Gales del Sur y proporcionen cualquier información que crean que pueda estar relacionada con este incidente. Las familias de las víctimas han recibido con agrado la reapertura de las investigaciones, esperando que nuevas pistas puedan ayudarlos a encontrar la paz que tanto necesitan. Pero después de más de 4 décadas es desalentador pensar en toda la posible evidencia y declaraciones de testigos que se perdieron debido a la corrupción en los niveles más altos y en cómo un sistema que debía proteger falló a las 7 víctimas. Hoy en día, un tren fantasma renovado todavía funciona en Luna Park. Antes de terminar el episodio de hoy, quiero darte un adelanto del documental de la próxima semana. Créeme, no querrás perdértelo. Imagina zarpar en las vacaciones de tus sueños, solo para que se conviertan en una pesadilla en el mar. Es un desastre que dejó a los pasajeros varados, desesperados y en condiciones inimaginables. Mira este episodio a continuación si encontraste interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar al canal.